Ok. Lo que tenemos que recordar en pancreatitis, chicos, en la parte de emergencia, es que acuérdense, tenemos dos tipos de pancreatitis. La pancreatitis leve, que es más o menos el 80% de pacientes, y la pancreatitis severa, que más o menos es el 20% de pacientes. Por lo tanto, la mayoría van a ser pancreatitis leve, que probablemente, tranquilamente, un médico general tiene que tener los criterios básicos, que son el manejo. ¿Cuáles son? Uno, que es feo, hidratación, analgesia, ¿no? Y nada más, esos son los tres componentes más importantes, ¿no? En cambio, en una pancreatitis severa, ¿qué se va a hacer? ¿O qué más se va a presentar? Es la disfunción orgánica, ¿no? Porque finalmente lo que va a hacer la pancreatitis es, normalmente, las enzimas pancreáticas donde se tienen que elevar, donde se tienen que actuar, es en el intestino delgado, acuérdense, ¿no? Eso es lo normal. Es decir, el páncreas produce de alguna forma acinos o enzimas. Estas tienen que ir al duodeno, y en el duodeno se activan, ¿no? En la segunda parte del duodeno, el intestino delgado. ¿Por qué? Porque el pH es alcalino. Esa es la característica ahí. Pero ¿qué sucede? Puede haber una obstrucción, digamos, por un cálculo, ¿no?, que no permita la salida, y que hace que puede haber regreso de alguna forma del contenido pancreático, o una activación intrínseca, por ejemplo, por el alcohol dentro de estas enzimas. La más importante, ¿cuál es de todas? La tripsina. ¿Qué va a producir? Uno. Acuérdense, imagínense. Estas enzimas degradan alimentos, degradan proteínas, lípidos, carbohidratos. Entonces, ¿qué va a hacer? Necrosan de alguna forma el páncreas. Lo inflaman y en algunas cosas lo necrosan con desgrado. Pero esta gran inflamación que va a producir, liberación de citoquinas, ¿no? Y estas citoquinas que van a producir, lesión de órganos, ¿no? ¿Cuáles son los tres más importantes? Pulmón, ¿no?, que produce síndrome de dificultad respiratoria agudo. ¿Qué más produce? Riñón, una insuficiencia renal aguda o una lesión renal aguda. Y la tercera es, ¿cuál? ¿No te acuerdo? Hemodinámico, porque ¿qué va a producir? Vasodilatación. Es como un shock distributivo, como la sepsis, ¿no? Porque va a haber un aumento, ¿no?, de alguna forma de estas citoquinas, ¿ya? Finalmente, es acá lo que... Entonces, ¿qué es lo que va a predominar en una pancreatitis severa? Es la disfunción orgánica, exactamente. En la pancreatitis aguda, generalmente leve no hay, o no tendría que haber. Cuando yo hablo de severidad, cuando la pancreatitis está afectando otros órganos, ¿ya? Eso es lo característico. Muy bien, ¿cuál es la principal causa? Biliar a nivel mundial, y la segunda es la alcohólica, biliar más en mujeres, alcohólica más en hombres, ¿ya? Como factores de riesgo. ¿Qué más? Es las hipertrigliceridemia, valores de triglicéridos por encima de 1000. De 1000 es otro factor de riesgo, pero digamos ahí están mismos. Síntomas, esto es la parte, ¿no?, del dolor epigástrico, ¿no? Dolor epigástrico, en faja, intenso, asociado a náuseas, vómitos, y acá están los signos, ¿no? El signo de Cullen, ¿no? De Cullen, acá, y los signos de Grey-Cruz, ¿no? Cullen, que es periumbilical, y Grey-Cruz, que es en flancos. Esto que nos habla de gravedad, ¿no? Es decir, estos signos los que lo voy a ver en una pancreatitis severa, ¿no? Una necrosis severa, que finalmente, porque hay hemorragia, ¿no? Hay necrosis y hemorragia dentro del intraabdominal. ¿Y esto qué va a hacer? Por los ligamentos se va a ir hacia dónde, hacia el ombligo o hacia los flancos, y va a producir de alguna forma estas características. Esto habla de gravedad. ¿Están presentes todos los pacientes? No. Su sensibilidad diagnóstica está. Tiene baja sensibilidad, pero alta especificidad. Si están, prácticamente me dicen que sí, que sí. Si no están, no me descarta también. Complicaciones, lo que decíamos: insuficiencia respiratoria, ¿no?, hipertrofia respiratoria, ira, shock, difusión multiorgánica, que es finalmente lo que nos lleva a la complicación. La amilasa y la lipasa, ahora más prácticamente te recomiendan que solo pidas lipasa. Antes te decían pídelo, actualmente la lipasa ha quedado como la única prueba. ¿Por qué? Porque es más sensible y es más específico en este caso. ¿Por qué? Porque la amilasa puede ser producida por otros órganos, ¿no? Por ejemplo, hay amilasa salival y hay amilasa producida por los ovarios, por ejemplo, ¿no? Entonces puede ser elevado por otras causas. En cambio, la lipasa es la que de alguna forma es netamente producida por el órgano. Marcadores bioquímicos, si ya lo hemos visto. Hay diferentes clasificaciones, ¿no? Estas clasificaciones que son de alguna forma tomográficas, ¿no? La ecografía, que raramente te puede ver el páncreas, ¿no? Es un órgano importante, el páncreas es retroperitoneal, pero sí te puede ver etiología, ¿no? Acá tenemos un cálculo de la vecina, ¿no? Y pronóstico. Todos estos, chicos, también son importantes porque estos te van a dar de alguna forma la gravedad, ¿no? La gravedad yo puedo evaluarlo clínicamente, pero también
también puedo evaluarlo con los scores, ¿no? Ransom, por ejemplo. Ransom tiene al ingreso y tiene a las 48 horas. Si tengo más de 3 puntos, me dice que es una factibilidad. El PCR por encima de 150 me dice que es grave, más que todas las 48 horas. El Apache, ¿no? Más de 8 me dice que es grave. El BISAT mayor de 3 me dice que es grave. El Baltasar, mayoritariamente cuando tiene más de 7, decimos que es grave. ¿No? Eso es lo que tenemos que ver. Acá están los criterios de Ransom, ¿no? Que pueden ser, estos son los del ingreso, ¿no? Los del ingreso que son 5, perdón, edad, leucocitos, glicemia, HDL y TGO, ¿no? Que son los marcados. ¿Ya? El Apache, que tiene un montón de parámetros, chicos, no nos mareemos, eso se calcula, ¿no? Te dan valores, diferentes valores, ¿no? ¿Sí? Enfermedad crónica asociada, cómo están los electrolitos, la diuresis, no nos mareemos. La idea es que entiendan que una fase más de 8, donde se de gravedad. El BISAT tiene 5 parámetros, ¿cuáles son? Boom, ¿no? Acá en el Perú utilizamos la urea más de 45, alteración mental, ¿no? Que haya CIRS, ¿no? Por la cual se puede producir CIRS, edad mayor de 60 años y derrame cerebral. Si yo tengo 3 de estos, ya hablo de gravedad. ¿Ya? Actualmente, este es el que más se utiliza, ¿ya? Como la parte de evaluación. ¿Ya? ¿Quién evalúa disfunción orgánica? Es el MARCH. ¿Ya? El MARCH tiene 3 parámetros: respiratorio, hemodinámico y renal. ¿Ya? ¿Qué evalúa en la parte respiratoria? El PAFI. ¿No? Por eso que ya de alguna forma en algún momento lo hemos conversado. En la parte hemodinámica, ¿no? Si hay respuesta a fluidos o no, o si está con vasopresores. Y en la parte renal, la diuresis y la creatinina, ¿no? Que son los parámetros que se evalúan. Ese es el MARCH. Muy bien, y entonces, ¿cómo estratificamos? Acá está. Criterios de Ransom, ¿no? Apache, PCR, ¿no? Esto de alguna forma decimos ya lo hemos dejado de utilizar, ¿no? La parte ahora utilizamos el BISAT y el MARCH, que son los que más utilizan en la carrera. ¿Ya? Ok, en UCI, ¿no? ¿Qué se hace? Soporte hemodinámico, control del dolor, soporte respiratorio. De acuerdo a como hay difusión de órganos, finalmente necesitamos, ¿no? Tener estos pacientes monitorizados. Muy bien, esa es la parte de cirugía. Muy bien. Entonces, enfocado a que la pancreatitis, chicos, no la leve, sino a la que hace difusión multiorgánica. Esa es la que tenemos que leer, ¿ven? Para el examen. Porque la leve ya la hemos visto. Ok. Coma diabético. Eso también, chicos, ya le hemos visto el toque. Acuérdense, 2 características importantes acá. La cetoacidosis diabética y el estado hipermolar. ¿Sí? A ver. Y la otra complicación es hipoglucemia, que después la vamos a ver. La cetoacidosis diabética, fisiopatológicamente, ¿por qué se presenta? Porque no hay insulina. Es más frecuente, por lo tanto, en diabéticos tipo 1, por lo tanto es más frecuente en ¿qué? En niños y adolescentes, porque la diabetes tipo 1 es más frecuente en niños y adolescentes. En cambio, el estado hiperosmolar es más frecuente en ¿quién? En diabéticos tipo 2, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna forma la fisiopatología explica que hay este poco de insulina que hay, o resistencia a la insulina, bloquea la producción de ¿qué? De cuerpos cetónicos, que finalmente es parte de la lipólisis, de la lipólisis. Y en cetoacidosis diabética, esto es más frecuente que dijimos en los pacientes que tienen diabetes tipo 1. Acá vemos, ¿no? Por ejemplo, no hay insulina. ¿Esta insulina qué va a hacer? Que finalmente, como no hay insulina y no hay que ingrese o quien ingrese la glucosa a la célula que va a sentir que está hipolicémica, para entenderla mejor, ¿no? Esa es la traducción. Entonces, ¿qué va a hacer? Que se liberen todas las hormonas contrarreguladoras. Las hormonas contrarreguladoras, ¿qué hacen esto? Glucogenólisis, es decir, el glucógeno que hacen lo convierten en glucosa. Por lo tanto, hay más glucosa. Y hay glucosa, hay más glucosa. ¿Estamos de acuerdo? Y lo otro, que empezamos a utilizar nuestras reservas. Es decir, yo puedo transformar proteínas en glucosa, sí. Los aminoácidos en el hígado pueden transformarse en glucosa. Yo puedo transformar los lípidos en glucosa, sí. Hay 2 formas. Por el glicerol, ¿no? Que finalmente puede transformarse en glucosa, y los ácidos grasos libres. Pero ¿qué pasa con los ácidos grasos libres? Que no pueden transformarse directamente en glucosa. Entonces, ¿de qué se forman? Cuerpos cetónicos. Así es, no los cuerpos cetónicos. Pero ¿qué pasa con los cuerpos cetónicos? Son ácidos, ¿no? Los cuerpos cetónicos son ácidos, son 3. El ácido benzoilbutirato, el acetoacetato y la acetona. Son 3 los cuerpos cetónicos. Por lo tanto, si son ácidos, ¿qué va a producir? Acidosis, ¿no? Acidosis. ¿Pero qué va a pasar? Como son ácidos, va a ser bicarbonato. Por lo tanto, ¿qué va a producir? Acidosis. Entonces, vamos sacando la fisiopatología. ¿Qué tenemos? Hiperglicemia, acidosis metabólica, ¿no? Tenemos bicarbonato bajo,
Y lo otro característico que es el anión GAP, porque al consumirse se eleva el neurológico. ¿No? Porque al consumirse el bicarbonato, según la fórmula, ¿cuál es el anión GAP? ¿Cuál es? Es sodio menos cloro menos bicarbonato. Entonces, ¿qué va a hacer? Baja el bicarbonato, aumenta la fórmula. ¿No? Aumenta. ¿De qué va a hacer finalmente? Que aumente el anión GAP. Y el anión GAP va a estar por encima de ¿cuánto? De 14. ¿Ya? Esta es la explicación fisiopatológica. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a tener? Glucosa más de 250. Esa es la característica, no es glucosa tan alta. Cuerpos cetónicos, ya lo explicamos. Acidosis metabólica con anión GAP elevado y deshidratación hipermolar están usualmente no presentes. ¿No? Es decir, deshidratación sí, pero molaridad no es lo más característico. Ahora vamos a ver. ¿Cuál es el principal factor desencadenante de todos estos cuadros? Es las infecciones. Es decir, siempre un paciente que llegue con estos cuadros, lo que yo tengo que pensar primero que son infecciones. ¿No? Es decir, cualquier neumonía, una IT, una celulitis. Tengo que evaluar a mi paciente para ver que no tenga una infección. Lo segundo que es que abandonan el tratamiento. ¿No? Es decir, que no estén utilizando insulina, antibióticos orales. Por lo otro es enfermedades estresantes, por ejemplo, que el paciente tenga un infarto de miocardio o una pancreatitis, ¿no? Que pueden de alguna forma liberar un montón de catecolaminas. ¿Y cuáles son las catecolaminas que son? Hiperglicemiantes. ¿No? Muy bien. Características del la son hiperglicemia, ¿no? Cetosis, acidosis, deshidratación, desequilibrio hidroelectrolítico. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué desequilibrio hidroelectrolítico? Acuérdense, nuestro riñón tiene lo que se llama el umbral o dique renal. ¿Qué significa esto? Que cuando yo tengo una glucosa por encima del 180, normalmente el túbulo consumido proximal reabsorbe la glucosa al 100%. ¿Hasta qué valor? 180. Cuando pasa del 180, ya no puedo, digamos, es decir, esos receptores que son los SGLT2 ya no pueden reabsorber glucosa. Por lo tanto, ¿qué va a haber? Glucosuria. La glucosuria, ¿qué hace? Cuando va pasando al agua, es como un diurético. ¿De qué va a hacer? Que el sodio no se reabsorba, que el potasio no se reabsorba, que el cloro no se reabsorba, y que voy a tener diuresis osmótica. ¿No? Es decir, el paciente se va a deshidratar, pero aparte de eso, ¿qué se va a llevar? Electrolitos. ¿No? Por eso que los electrolitos, y esto está acá, son importantes para que o hay que monitorizarlo porque finalmente estos pacientes pueden tener todo esto. ¿No? Fisiopatología de acá, lo que hemos explicado, ¿no? En la parte del diagnóstico, glicemia 250 o 300, cuerpos cetónicos positivos, pH dijimos, ¿no? Acidosis, anión GAP elevado y osmolaridad menor de 300. Tratamiento, ¿no? Que hay que darle potasio, insulina, ¿no? Fluidos, ¿no? Que son los puntos más importantes. El punto importante de la cetocidosis es la insulina, porque es lo que falta. Fisiopatológicamente, ¿qué le falta a esta gente que tiene cetocidosis? Insulina. ¿No? Por lo tanto, estos pacientes lo que le tenemos que dar es insulina. Pero ¿qué pasa? Acuérdense cuando ustedes han visto a nefro, la insulina que produce hipocalemia, porque la insulina introduce el potasio a la célula, redistribuye el potasio porque estimula a la bomba sodio-potasio ATPasa, mete el potasio a la célula. Por lo tanto, puede producir hipocalemia. Entonces, si yo a un paciente le doy insulina y no visto su potasio, ¿qué le puedo producir? Una hipocalemia severa que se muere, puede producir un paro cardiorrespiratorio inciso. ¿Ya? Muy bien, si el paciente tiene alteración neurológica, no hay que ponerle a ventilación mecánica. Y el estado hiperglicémico hiperosmolar es la otra complicación, pero esto asociado a qué más? A los pacientes que tienen diabetes tipo 2. ¿Por qué acá? En la diabetes tipo 2 la fisiopatología, ¿cuál es? Es resistencia a la insulina. Por lo tanto, hay insulina o hay menor secreción de insulina. ¿No? Pero es que no es como la 1 que no hay insulina. Entonces, ¿qué hace? Esta poca insulina bloquea ¿qué? La cetogénesis. ¿No? Bloquea la cetogénesis. Por lo tanto, no va a haber acidosis, ¿no? Ni acidosis metabólica, ni cuerpo cetónico. ¿Pero qué va a hacer esto? Que haya sobreestimulación de las hormonas contrarreguladoras. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Glucagón, cortisol, hormona de crecimiento y las catecolaminas. Son 4. Estas hormonas se elevan y ¿qué va a haber acá? Una hiperglicemia severa. Y acuérdense de la fórmula. ¿Cuál es la forma de osmolaridad? Entonces el sodio más glucosa sobre el sodio. La glucosa está en 600, 700, imagínense qué va a pasar con esa osmolaridad. Aumento. El aumento de la osmolaridad, ¿qué va a hacer? Que la neurona, el agua de la neurona, ¿a dónde se va a ir? Hacia el extracelular, se deshidrata. Estos astrocitos, lo mismo. Entonces, ¿qué va a haber? Va a haber deshidratación neuronal y eso trae como complicación alteraciones neurológicas. Y como hay mucha glucosa en la orina, ¿qué va a pasar? Va a haber una crisis osmótica, pero mucho mayor que en el estado hiperosmolar, porque ahí está mucho más elevado. ¿Ya? Factores precipitantes, ya dijimos, infecciones, ¿no? La patogenia, hay disminución de la insulina, elevación concomitante que dijimos de las hormonas contrarreguladoras, deshidratación severa, ¿no? Por la gran crisis osmótica, ¿no? Que ya explicamos.
¿no? Y las alteraciones en los electrolitos por la pérdida, ¿no? de esto. Ok, la diferencia más que todo es en qué, en el valor de glucosa. El estado hiperocular produce glucosas muy altas y la cetoacidosis produce glucosas no tan altas. Y lo otro es la acidosis, ¿no? La acidosis metabólica y la anión kappa elevado, ¿no? Que es la casa. ¿Dónde hay mayor glucosa? En el estado hiperocular. ¿Dónde hay acidosis? En la cetoacidosis diabética. ¿Dónde aumenta la osmolaridad? En el estado hiperocular. ¿Dónde se altera el anión GAP? En la cetoacidosis diabética. ¿Dónde hay mayor alteración neurológica? En el estado hiperocular. Ese es el resumen de la data. Ok, complicaciones múltiples, sí, tromboembolismo, insuficiencia renal aguda, pancreatitis, hemorragia, síndrome respiratoria aguda y hipocalemia, ¿no? Todas las complicaciones. Objetivos en la cetoacidosis diabética son 4. Hidratación, ¿sí? Manejo de insulina, pero viendo el periodo de potasio. Y tercero, si el pH está menor de 6,9, darle bicarbonato de sodio. Esos son los 4 parámetros en cetoacidosis, el resumen. En cambio, en el estado hiperocular, ¿qué me interesa más? Hidratación, insulina y potasio. Pero como no hay acidosis, no es importante ver el pH, ¿no? Solo que sea un estado mixto. ¿Qué es un estado mixto? Cuando tengo cetoacidosis y tengo estado hiperocular. Porque tengo un paciente con glucosa en 800, pero tiene un pH en 7.2, un bicarbonato en 15, tiene cuerpo cetónico positivo, es decir, tiene de los dos, pero tiene una osmolaridad en 340. Es decir, tiene de los dos componentes. Eso se llama estado mixto. Puede haber, es menos frecuente, pero puede haber. Muy bien, entonces la fluidoterapia, ¿no? Decíamos que era la parte importante, ¿no? La parte de glucosa, cuando ya va bajando la glucosa, para evitar las complicaciones que son hipoglicemia y el edema cerebral. La insulina, pero que dijimos que tengo que ver primero mi potasio, ¿verdad? Elevar el potasio. El potasio, de acuerdo a la cantidad o a los valores de potasio, se le repone o se le da o no, o se espera la insulina, ¿no? Que son las características. Chicos, esto también ya lo vemos en planificación, es un repaso. Y hipoglicemia. La hipoglicemia, chicos, mayoritariamente es una manifestación ¿de qué? Es una manifestación mayoritariamente en el mundo por el tratamiento de los diabéticos, ¿ya? La principal causa de hipoglicemia a nivel mundial es medicamentosa, producido por dos componentes, por la insulina o la sulfonilurea, que son los que se utilizan mayoritariamente en los diabéticos. Es más rara la hipoglicemia en no diabético, pero también existe. Por ejemplo, los insulinomas es la causa más frecuente de hipoglicemia en pacientes no diabéticos. Pero en los diabéticos, ¿cuál es? Es la parte de, ¿no? Es por el tema de medicamentos, ¿ya? ¿Es una emergencia? Sí. No, el aporte de hipoglicemia en diabéticos era de 70 y en pacientes no diabéticos de 55, pero en la parte práctica, digamos, utilizamos el 70 como valor. ¿No? Entonces, de alguna forma, el cerebro necesita glucosa. ¿Glucosa para qué? Para formar energía. ¿Con cuánto es el máximo tiempo? Esto lo decía mañana. ¿No? Sin oxígeno, la neurona puede estar no más de 5 minutos, si no hay lesión irreversible. Para la glucosa, ¿cuánto tiempo es? 30 minutos. 30 minutos. Y 30 minutos sin glucosa, se muere. Generalmente la glucosa tiende a tener de alguna forma compensaciones, ¿no? Es eso. Por ejemplo, si mi glucosa está en 70, lo que sea, voy a poner un ejemplo, está en 71, 75, 80, lo que hacemos nosotros, pues comemos sobre la glucosa, que es secretamos insulina. Pero póngale una que nosotros, ¿no? No tomamos desayuno, nuestra glucosa, es decir, empieza a bajar 65, 60, ¿qué hacemos? Activamos las hormonas contrarreguladoras, ¿no? Entonces hay un equilibrio. ¿Cuál es ese valor de equilibrio? 70. Y acá está, la norepinefrina. Entonces, los síntomas iniciales de un paciente que tiene hipoglicemia, ¿qué van a ser? Autonomía. ¿Qué van a tener? Palpitaciones, sudoración, ansiedad, ¿no? Porque se liberan de alguna forma estas catecolaminas. ¿Y estas catecolaminas qué van a hacer? Que finalmente, lógico, tratan de compensar porque son hormonas hiperglicemiantes, pero también nos van a dar síntomas autonómicos. Cuando esta glucosa va bajando, ¿no? Generalmente por debajo de 54, 50, aparecen los siguientes síntomas, que son los neuroglucopénicos, como dice su nombre, ¿no? Es por la disminución de la glucosa en la neurona. Por lo tanto, ¿qué van a ser? Síntomas neurológicos, ¿no? Agitación, irritabilidad, somnolencia, sopor. Los más graves, ¿cuáles son? Coma y convulsiones, ¿ya? Es lo último, digamos, ¿no? Y acá está. Entonces, ¿qué hace la hipoglicemia? ¿No? Hace lo que explicábamos, ¿no? Que aumenta el glucagón, aumenta la epinefrina, ¿no? ¿Para qué? Para tratar de compensar de alguna forma el efecto, ¿no? De la hipoglicemia.
El diabetes tipo 1 es más frecuente el tema de insulina, ya le dijimos. En los tipo 2 es con insulina, pero acuérdense, no todos los pacientes con diabetes tipo 2 utilizan insulina, pero algunos pueden utilizar sus funilurias, como la glibenclamida, ¿no? Es importante que sepan ustedes esos chicos porque, por ejemplo, el MinSA te da dos medicamentos para la diabetes, metformina y glibenclamida. Muchos pacientes pueden llegar a la emergencia por hipoglicemia por glibenclamida, ¿no? Porque es uno de los medicamentos que más se utiliza. En diabéticos, que es lo más frecuente, dosis excesiva de insulina o sulfoniluria, ¿no? Que son las sulfonilurias, ¿no? La glibenclamida, glimepirida, glicazida, son secretagogos. Lo que hacen es estimular la secreción de insulina, ¿no? Estimulan a la célula beta. Y hay otras causas, ¿no? No diabéticos, ya decíamos, ¿no? Los insulinomas, consumo de alcohol, ¿no? O de alguna forma alteraciones en órganos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la clínica? Esto. Los síntomas, primero, ¿cuáles son? Adrenérgicos, ¿no? Porque la glucosa va bajando, por 70, 65, 50, neuroglucopénicos. Menos de 50, perdón, neurovegetativos. Menos de 50, neuroglucopénicos. ¿Ya? Y acá están los síntomas, ¿no? Adrenérgicos y neuroglucopénicos. Estos adrenérgicos son de aviso, ¿no? Que hoy está bajando la glucosa. La respuesta al glucagón suele perderse en los 5 años de desarrollo de diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2 avanzada, ¿no? Es un efecto que se pierde, hay una alteración en el glucagón, ¿no? La respuesta de la epinefrina podría verse reducida y retrasada, reducción de los síntomas adrenérgicos, no pasarse a reconocer los síntomas neuroglucopénicos porque con el tiempo se pierde esta funcionalidad. Esto, chicos, es una clasificación, digamos, un poquito antigua, pero se puede utilizar todavía. ¿Cuál es la diferencia en hipoglicemia leve? Actualmente la ADA solo te da dos, leve y severa. Leve, ¿qué es? Que tú necesitas de otra persona, ¿para qué? Para mejorar tu glucosa. ¿Ya? Perdón, severa. Severa es que tú necesitas de otra persona para mejorar tu glucosa, ¿no? O que tienes alteraciones neurológicas. ¿Ya? Y la leve, que es que esa persona por sí misma puede de alguna forma mejorar su glucosa. Ejemplos rápidos. Un paciente está, por ejemplo, en su casa, lo llama usted, doctor, sí, estoy con, me han cambiado mi dosis de insulina, estoy con palpitaciones, estoy sudando, es diabético, insulina. Usted dice, tómese como glucotés. Se toma glucotés de 65, que dicen, vaya rápido a su casa, tómese un agua azucarada, ¿ok? ¿Cómo se siente? Y tómese un glucotés a los 15 minutos. A los 15 minutos se toma 85, ¿qué pasó? Él mismo se trató, digamos, de hipoglicemia, ¿no? Y finalmente no necesitó de otra persona, ¿estamos de acuerdo? ¿Es hipoglicemia? Sí, porque tiene menos de 70, pero es una hipoglicemia leve, ¿no? En cambio, la severa, ¿qué es? Que llega la familia a la casa inconsciente, está diciendo eso en un glucotés, le encuentran una glucosa de 40, lo llevan a la emergencia. ¿Qué necesitamos ahí? Ponerle vía periférica y ponerle distrosia endovenosa. Entonces, ahí que es severa, ¿no? Severa es que tú necesites de otra persona, o de alguna forma, en la mayoría de veces van a tener una alteración neurológica, ¿no? Por la neuroglucopenia, ¿ya? De ahí que tenemos la famosa triada de Whipple, que a veces dicen que no diabético no se presenta, pero ¿cuál es esto? Síntomas adrenérgicos y neuroglucopénicos, ¿no? Que la glucosa esté menos de 70, ¿no? Que es hemoglucotés o sérico, y que te lo des glucosa bioral o endovenosa y el paciente mejore los síntomas y la glucosa, ¿no? Esa es la famosa triada de Whipple, ¿no? Que es la triada de hipoglicemia. Entonces, si está consciente, ¿qué le doy? Hidratos de carbono bioral. Si estoy consciente, ¿qué le doy? ¿No? La parte de el glucagón. El glucagón, el tema es que el glucagón acá en el Perú no hay, por lo tanto, ¿qué le damos? Ampollas de glucosa, ¿no? En el Perú que utilizamos la glucosa, la dextrosa 33%. En otros países, donde el Perú, utilizan la dextrosa 50%. ¿Ya? Cada ampolla de glucosa 33%, ¿cuánto trae? 6.6 gramos de dextrosa. ¿Ya? Eso es importante para la corrección. Mira, por ejemplo, está menos de 70, pizza de fruta, 50-70 un vaso de zumo, 30-50 dos terrones. No, acuérdense, siempre importante es el estado consciente, porque si está inconsciente, está somnoliento, le doy alguna sustancia azucarada, se puede aspirar, ¿no? Entonces mejor ahí en ese caso es manejo. Y acá que le doy inconsciente, o está inconsciente o tiene una glucosa muy baja, ya es el tratamiento endovenoso, ¿no? Endovenoso, que es lo recomendable. Ok, tratamiento de glucagón, que es lo que veíamos. Acá vamos con lo que falta, lo que falta, chicos, el día viernes, yo le voy a mandar a la delegada un enlace para que se conecte. Ya, lo que no pueda, lo voy a dejar grabado para que después lo puedan ver. Porque recuerden que el examen de emergencia es el martes. ¿Ya? ¿Martes? Este martes. El otro martes, claro. El otro martes, claro. Y vayan, bueno, el otro martes, claro. Ya es el examen final. Ese día solo hay examen, ya no hay clase. ¿Ya? Muy bien.
Tormenta tiroidea. Cuando hablamos de hipertiroidismo, acuérdense que dijimos de hipertiroidismo. De hipertiroidismo dijimos que de alguna forma tenía una complicación que era la complicación más grave del hipertiroidismo. ¿Cuál es esa? Es la tormenta tiroidea. ¿Ya? Eso es lo que vamos a repasar de alguna forma. Es cuadro gráfico. Y lo mismo, ¿qué determina la gravedad de una tormenta tiroidea? Es la alteración neurológica. ¿Ya? Porque ¿qué va a haber? Imagínense todo expresado así a lo exagerado. ¿Qué decíamos que en el hipertiroidismo que hay? Puede haber taquicardia, ¿no? Puede haber fibrilación, que puede haber, por lo tanto, fibrilación, o puede haber de alguna forma insuficiencia cardíaca, ¿no? Por el tema de la complicación. ¿Qué más, por ejemplo, en la parte gástrica puede haber diarrea, ¿no? Su pseudo diarrea de condiciones, puede haber diarreas o puede afectar el hígado, puede producir colestasis intrahepática, ¿no? Puede producir ictericia, ¿no? ¿Qué puede producir? Encefalopatía, ¿no? Encefalopatía por el tema del aumento o el gran aumento que existe por el desarrollo de las hormonas tiroideas, ¿no? Eso vamos a ir viendo. ¿Es frecuente? No es frecuente, chicos. ¿Pero qué? Con alta mortalidad. Esa es la diferencia. ¿Ah? Patogénesis, incremento súbito de niveles de hormonas tiroideas, aumento de la respuesta, ¿no? Finalmente, pues, acuérdense que dos cosas importantes. Uno es el aumento de las hormonas tiroideas, y las hormonas tiroideas tienen un efecto de qué? Es decir, actúa como una catecolamina, o estimulan los receptores de catecolaminas, o hacen que estos receptores de catecolaminas estén más activos ¿a qué? A las catecolaminas, generalmente a la adrenalina, noradrenalina, ¿no? Y finalmente, ¿qué va a producir? Taquicardia, ¿no? Es taquicardia, fibrilación auricular, o en algunos casos, insuficiencia cardíaca, lo que decimos, ¿no? Las causas, ¿no? Mayoritariamente, ¿cuál va a ser generalmente un hipertiroidismo que no se trata? Esa es la principal causa, ¿ya? O lo otro son pacientes con hipertiroidismo que de alguna forma se les da algunas sustancias que pueden aumentar más esta hormona tiroidea de forma brusca. Por ejemplo, los contrastes yodados que se utilizan para las tomografías, ¿no? Tienen yodo, ¿no? O tratamiento con radioyodo, ¿no? También, ¿no? La miodarona, el 50% del componente de la miodarona, que es un antiarrítmico, tiene yodo, ¿no? También es un desencadenante de esos cuadros. Pero en general, la principal causa de hipertiroidismo a nivel mundial es la enfermedad de Graves base, ¿no? Que ya dijimos que es una enfermedad autoinmune, ¿no? Que va a haber anticuerpos IgG contra los receptores del TSH, esto ya lo explicamos, ¿no? Pero ¿qué va a pasar en estos casos? Esa enfermedad de Graves no adecuadamente tratada se puede convertir en una tormenta tiroidea, ¿no? Tiroides subagudas pueden hacerlo también, es menos frecuente, ¿no? O los otros, ¿no? El bocio multinodular tóxico o el bocio nodular. Es decir, son patologías que pueden ir hacia una tormenta tiroidea, ¿no? Pero no es lo más frecuente. Lo más frecuente que es la enfermedad de Graves base, ¿no? Ok, clínica, acá. Entonces, ¿qué voy a tener en el hipertiroidismo? Es esto, ¿no? Voy a tener de alguna forma fiebre, lo que decíamos, ¿no? Es el paciente que puede tener hipertermia. Pero ¿qué voy a tener en la tormenta tiroidea? Fiebre. ¿Qué más dijimos? Problemas digestivos, ¿no? Diarrea, vómitos, ¿no? Ictericia por el fallo hepático, taquicardia, ¿no? Pero ¿qué es lo que predominantemente va a marcar la alteración? Es la alteración del nivel de conciencia, ¿ah? Entonces, esta clasificación es importante, chicos, se llama la condición de Puls-Pasovsky, no se la tienen que aprender de memoria, pero sí qué es lo que de alguna forma está evaluado dentro de este parámetro, ¿sí? Por ejemplo, sistema nervioso, lo que decíamos, ¿no? Esto es lo que nos da el parámetro de la alteración neurológica. La disfunción termorreguladora, ¿cómo se evalúa esto? Con la temperatura. La disfunción gastrointestinal, ausentes, diarreas, ¿no? Ictericia, ¿no? Que es lo que marca la gravedad. Disfunción cardiovascular, ¿no? Taquicardia, que haya signos de insuficiencia cardíaca o fibrilación y si hay un factor desencadenante. Si tengo menos de 25 puntos, ¿qué dice? Probablemente no sea una tormenta. Si tengo 25 a 44, alto riesgo. Si más de 45, altamente sugestivo. Es decir, esto te da, de alguna forma, o una sospecha clínica, ¿no? Te da la posibilidad de decir otro. Entonces, eso es lo que yo necesito evaluar en esta clasificación de Puls-Pasovsky, ¿ya? Entonces, ¿cómo es el diagnóstico? Con la clínica y los antecedentes. A veces las hormonas tiroideas no son pruebas de emergencia. Entonces, ¿qué se hace? Se toma un suero a la sospecha y se espera pues, al otro día que le puedan dosar, o de alguna forma, ahora que hay laboratorios pues, que pueden hacer, trabajan 24 horas, mandarlo fuera del hospital si fuera necesario, ¿ya? Ok, entonces, estos por ejemplo son los criterios definitivos. Entonces, ¿cuál es el criterio definitivo que decíamos? A es alteración neurológica, ¿no? Más fiebre, taquicardia, insuficiencia cardíaca o alteración cardíaca. Es decir, 3 o más de los anteriores, excluyendo la afectación del sistema nervioso central, ¿no? Es decir, en este caso.
Es decir, si yo tengo la alteración del sistema nervioso central más uno de estos, ya digo que es, ¿no? Es una tormenta tiroidea, o 3 sin que tenga afectación del sistema nervioso central. Pero si ustedes se dan cuenta, el factor más importante, ¿cuál es? La alteración neurológica. ¿Ya? ¿Dónde lo manejamos esto? En unidades críticas, ¿no? Los pacientes van a la luz. Soporte, control de la glándula, inhibir la síntesis de hormonas y impedir la liberación, ¿no? Esto es lo que se hace. Entonces, ¿qué le damos? Medicamentos antitiroideos. Lo que van a hacer estos medicamentos es que no se produzcan nuevas hormonas tiroideas, ¿no? Porque, es decir, ¿cuál es su mecanismo de acción? Ya lo vimos en endocrino, ¿no? Bloquean a la peroxidasa tiroidea, que es importante para tres efectos: para la organificación del yodo, ¿no? Para la unión del yodo, ¿no? Y para la liberación del yodo. Entonces, esos antitiroideos, que son el propiltiuracilo y el metimazol, lo que hacen es, de alguna forma, bloquear la salida. Y el propiltiuracilo, ¿qué más? Bloquea a la teioidasa 5, ¿no? La teioidasa 5, que lo que hace es convertir la T4 en T3. Acuérdense, la T3 es el que tiene el efecto hormonal, ¿no? La hormona activa. ¿Qué más? Las tiroideas, ¿no? Que decían, bloquean la síntesis de hormonas tiroideas, ¿no? El propiltiuracilo y el metimazol, que es lo que usamos acá. ¿No? De ahí que tenemos ioduros. Los ioduros que van a hacer, bloquean liberación, ¿no? Lugol en gotas, acá está. Y lo otro, corticoides. ¿Qué hacen los corticoides? También bloquean la conversión de T3 a T4 en forma periférica, ¿no? Entonces, todo esto es nuestro arsenal para el manejo. ¿Qué más? El propanolol o beta bloqueadores. Lo que van a hacer es controlar el efecto hiperadrenérgico en este caso, y además también bloquean la conversión de T4 a T3. Entonces tienen varios efectos. Beta bloqueantes, ¿no? Para de alguna forma bloquear y aparte evitar el efecto, ¿no? De la conversión periférica. ¿No, chicos? Muy bien, con esto acabamos, creo que el tiempo. Antes de acabar, chicos, nos falta coma, neutropenia, infección de partes blandas, meningitis que va a ser rápido, cefaleas y epilepsia. Esto lo hacemos el día viernes, virtual, para completar. Ok, chicos, nos vemos virtual.